Buenas noches con todos y todas. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo pasó? Bien, muchas gracias. Espero que ustedes también bien y avanzando con las tareas que han tenido y de otros módulos y del mío. Bueno, vamos a empezar al momento con la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado pendiente todavía terminar la unidad anterior, entonces la vamos a continuar, ¿sí? Por favor, les pido que coloquen en silencio sus micrófonos para no escuchar la bulla del ambiente de ustedes y pongan la atención debida, ¿sí? Vamos a ver acerca del manejo del suya. Ese tema nos quedó pendiente de la clase anterior y lo vamos a ver este momento. Permítame un ratito. Yo me perdí ahorita en la presentación. Aquí está. Bueno. El SUYA es el Sistema Único de Información Ambiental. Es manejado por lo que es el Ministerio de Ambiente y Agua. Es el Sistema Único de Información Ambiental. Es una aplicación web que se desarrolló para la gestión de los trámites y proyectos encaminados al control, al registro, el mantenimiento y preservación del medio ambiente a nivel nacional y al servicio de toda la ciudadanía. De acuerdo a la... Está compartiendo pantalla. Ay, no les estoy compartiendo. No. Mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. ¿Ya? Ahí sí la pueden ver. Ok. ¿Ya? Ok. Bueno, el SUYA, como les decía, es una aplicación web que básicamente la maneja el Ministerio de Ambiente y Agua y es para el desarrollo y gestión de los trámites y proyectos encaminados al control, registro, mantenimiento y preservación del medio ambiente a nivel nacional y está al servicio de toda la ciudadanía. Aquí en la plataforma está acompañado el manual de ingreso del SUYA. Está bastante explicativo, totalmente lo que se tiene que hacer. Es como cualquier sistema, es una dirección de electrónica, tenemos que escoger lo que es la gestión de ambiente, ingresamos a lo que es la secretaría que nos corresponde, tomamos lo que es regulación y control ambiental. Si no tenemos ya una contraseña y un usuario, tenemos que ingresar, tenemos que llenar un formulario en donde declaramos todos los datos del profesional y también de la empresa. De ahí ya tenemos el usuario y contraseña. En el usuario y con el usuario y contraseña nosotros nos llega un correo luego confirmando de que ya podemos ingresar a ese sistema. Y luego cada año o el tiempo que sea necesario, porque hay algunas empresas que lo hacen cada 2 años o de acuerdo a lo que les dieron el certificado, se ingresa para llenar los datos que correspondan. ¿Sí? Es una regulación ambiental en donde todos los proyectos, obras o actividades deben regularizarse por medio del SUYA. Ahí se analiza en ese sistema con todos los datos que se ingresa, se analiza los impactos y riesgos ambientales que tiene la empresa y se puede determinar. El mismo sistema lo el si la empresa corresponde que tenga un certificado, un registro o una licencia ambiental. Todo depende de el nivel de riesgo de la empresa. Por ejemplo, el certificado ambiental no es obligatorio y se otorga para los proyectos y obras que tienen un mínimo impacto y riesgo ambiental. El registro ambiental es aquel que es de carácter obligatorio y se entrega a aquellos proyectos, obras o actividades que tienen un impacto y riesgo bajo. Y la licencia ambiental también es obligatoria, o sea, el registro y la licencia son obligatorias, pero esta de aquí es para aquellos proyectos, obras o actividades consideradas de medio y alto impacto, medio y alto impacto y riesgo ambiental.
y no, sin perjuicio de las disposiciones referentes a la regulación ambiental establecidas en la normativa sectorial. La licencia ambiental por lo general, no por lo general, sino que siempre la da el Ministerio de Ambiente. Sí, son para empresas que tienen un alto impacto ambiental. Luego de llenar toda la información, bueno, ahí ya ellos evalúan, se demoran bastante, dicho sea de paso, pero lo emiten al cabo de un mes. Por eso hay que ingresarlo, no cuando se va a caducar, sino antes de que se caduque, perdón, o cuando, bueno, pues cuando es implementación o es la primera vez, no importa. Pero antes de que se caduque, sí hay que ingresarlo al menos con 1 mes y medio a 2 meses de anticipación por la demora que tienen en responder. Y cuando responden, pueden requerir mayor detalle de algún punto, entonces eso va a demorar más y la empresa no puede estar con un certificado o con una licencia ambiental caducada. ¿Sí o no vigente? Bueno, ahí está. Son varias páginas dependiendo de la empresa. Bueno, yo en una llenaba hasta 14 páginas y son bastantes preguntas. Dependiendo de la empresa es la extensión de la información que hay que completar. No sé si ustedes lo lleguen a hacer algún momento, pero puede que sí, de acuerdo a las funciones que desempeñan en las compañías. Ventajosamente en el manual está bien explicado. Sale un documento similar a este, el certificado ambiental es este, sale otro para la licencia ambiental, es un documento similar a un registro oficial o a una resolución en donde consta varios puntos y toda la evaluación que lo realiza. ¿Sí? Entonces, por favor, lo que sí quiero hacer hincapié es que ustedes diferencien que el certificado ambiental no es obligatorio y es para obras, proyectos o actividades de mínimo impacto y riesgo ambiental. El registro ambiental es de carácter obligatorio, la licencia ambiental también, pero se diferencian en que el registro es para actividades, obras o proyectos consideradas de bajo impacto y riesgo ambiental. Y la licencia, en cambio, igual, es obligatoria, pero es para actividades, proyectos u obras consideradas de medio o alto impacto y riesgo ambiental. Eso, por favor, apréndanse muy bien para que quede bastante claro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llena para poder, dependiendo del tipo de empresa, obtener sea licencia, certificado, registro. Se maneja el sistema suya. ¿Sí? A ver, veamos cuál es este. A ver, permítanme un ratito. Tengo muchas ventanas abiertas, sí. Creo que voy a cerrarles. Denme, por favor, un minuto para no confundirme con lo que se está dando. Ahora vamos a ver acerca de lo que es el control ambiental. Sí, a ver, el control ambiental. Aquí está. Lo que hablamos de control ambiental, ya les voy a compartir la pantalla. A ver. Ya. ¿Sí visualizan? Bueno, espero que sí visualicen. A ver, el control ambiental. Ya, ok, gracias. Bueno, el control ambiental es la inspección, vigilancia y aplicación de medidas legales técnicas necesarias para disminuir o evitar cualquier tipo de afectación hacia el ambiente. ¿Sí? El control ambiental se realiza en varios parámetros, en varias cosas. El control ambiental se regirá por lo establecido en la ley.
en las leyes especiales y normas técnicas ambientales que se desarrollen. El Estado implementará planes y mecanismos para el control preventivo para evitar ilícitos ambientales y este control se lo hará a través de una guardería ambiental, una auditoría ambiental o una supervisión ambiental. Las entes que de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa que realiza el tema de estos controles ambientales o la auditoría ambiental puede ser o el Ministerio de Ambiente, que obviamente lo realiza para aquellos generadores que tienen un riesgo más alto, y también lo hacen las municipalidades. Los municipios también tienen la competencia de hacer estos controles, ¿sí? Entonces, depende mucho del nivel de riesgo o impacto ambiental que las actividades que realiza la empresa tengan, ¿no? ¿A qué actividades se hace control ambiental? Bueno, pues se hace directamente a las que afecten directa o indirectamente a la atmósfera, al agua, al suelo, a las aguas marítimas, al fondo marino, las que aceleren los procesos erosivos o incentiven la generación de movimientos, por ejemplo, explotación de minas, ¿no es cierto? Puede ocasionar sismos, pero ocasionados por el deterioro justamente de la tierra. Las que produzcan alteraciones nocivas, por ejemplo, en una fábrica de químicos, ¿no? En una petroquímica. Ha habido algunas acciones internacionales que se han manejado, por ejemplo, las agendas 21. En Río de Janeiro, en el año de 1992, la Agenda 21 es el resultado de una convención de naciones. Se reunieron varias naciones para ver qué podían hacer por el medio ambiente, de acuerdo a que obviamente el desarrollo se iba incrementando en todas las naciones. Aquí se hicieron ellos un plan que permite ver la manera en cómo deberíamos comer, aprender a movernos y comunicarnos con el ambiente. ¿Para qué? Para que la vida humana tenga un equilibrio y el desarrollo humano tenga un equilibrio con la naturaleza. En 1992, 179 naciones firmaron este plan, esta carta manifiesto. Y desde entonces, por la preocupación que ha habido gradualmente, se han ido incorporando varios países más. Estados Unidos no lo hizo. Ellos no lo firmaron, pero hay algunos como Chile, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Japón y muchos otros que sí lo firmaron, ¿no? Los 8 principales puntos que abordaron fue la agricultura, la biodiversidad y administración de ecosistema, la educación, energía y vivienda, salud pública, recursos y reciclaje, transporte y desarrollo sustentable. En este punto les comento que cada cierto tiempo el Ministerio del Ambiente organiza unos congresos o unos talleres en donde forman parte todas las representantes de lo que son las entidades gubernamentales para trabajar justamente y evaluar cómo se va desarrollando. Bueno, no es cada año, lo hacen cada 2 o 3 años para evaluar justamente cómo se va desarrollando este tema del avance con respecto a la afectación en la naturaleza en cada uno de esos campos y sacan una propuesta para manejarlo en los siguientes años. El contenido abarca, ¿qué abarca? Abarca lo que son aspectos de vida moderna con el ambiente y se divide en 4 capítulos, que son las dimensiones socioeconómicas, la conservación y gestión, el fortalecimiento de los grupos especiales y los medios de ejecución. En base a estas cuatro cosas siempre se va haciendo el análisis porque el que todo esté integrado, todo esté con un equilibrio, significa que estamos manejando un desarrollo sostenible. Bueno, obviamente esta agenda, este plan, este tema de aquí tiene algunas críticas que lo realizan porque
Hay falta de capacidad o voluntad para realizar todo lo propuesto en esta agenda. Es justamente lo que un compañero manifestaba, me parece que fue la otra clase, respecto a que estamos conscientes de la importancia del medio ambiente, del equilibrio, de no afectarle más, pero hay puntos de que se salen de nuestras manos o nosotros en verdad no podemos hacer nada, porque podemos plantear acciones, podemos tener planes, pero realmente la decisión política es la que prevalece. Y en ocasiones esto a veces no se cumple como debería. El amplio espectro de los problemas que quiere solucionar y corre el riesgo de ser un intento de control o manipulación global. Hay varias aristas que toca esto y realmente es un plan a muy largo plazo. Yo sé que se hizo en 1992, pero el avance también de la tecnología y los avances en todos los campos ha sido vertiginoso y realmente sí se hace un poco difícil, casi imposible, manejar eso con un control. Y a veces también mediante esta herramienta se pudiera aprovechar para colocar intereses de alguna parte. Entonces, es susceptible también a ser afectada la esencia de esta Agenda 21. Bueno, los sistemas de gestión ambiental de las empresas son importantes instrumentos para que todos quienes las conforman tomen conciencia de los problemas ambientales que les afectan. Debe haber un compromiso explícito de la dirección para que se establezca una política ambiental desarrollada en objetivos y programas y supervisada mediante un proceso continuo de evaluación. Ustedes habrán visto o ustedes mismos trabajarán en compañías que tienen los sistemas tienen las políticas ambientales publicadas, todas bonitas al ingreso de la empresa, los visitantes dan en tarjetitas, pero a veces eso no se cumple. Entonces la idea es que no solo la tengan escrita, que mantengan ahí la constancia del compromiso de la dirección, una política, siempre debe estar el compromiso de la dirección o de la alta gerencia, con los objetivos claros, que sean medibles, y los programas para poder cumplirlo. Y siempre debe haber las auditorías periódicas para poder verificar el buen desempeño de esa gestión. Cualquier empresa que así lo decida puede implantar voluntariamente un sistema de gestión ambiental. No es necesario certificar con ISO 14001, que es la norma de gestión ambiental, pero puede tenerlo implementado. La ISO no es de carácter obligatorio, es un plus que tienen las compañías para poder demostrar a sus clientes y también fortalecerse ante sus competidores sobre cómo ellos manejan algunas etapas en algunas partes, por ejemplo, lo que es la parte ambiental. Luego de, si quieren, pueden certificar. Si no, solamente lo dejan con una implementación. No es necesaria la certificación, a pesar que ahora con el rumbo del mercado sí es un plus y es algo adicional que tienen las empresas, el estar certificadas en estas normas. La certificación de los sistemas está en muchos casos relacionadas con la imagen de la empresa y el aumento de su ventaja competitiva, lo que les acabo de decir, pero cada vez se vuelve más una necesidad productiva o de gestión a medida que aumenta la presión política, básicamente. La gestión ambiental en la contaminación acústico-sonora, según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica es uno de los factores ambientales más preocupantes porque provoca mayor número de problemas de salud. La Agencia Europea del Medio Ambiente indica que a causa de este tema hay 16.600 muertes prematuras al año y más de 72.000 hospitalizaciones. Es un número bastante alto. Por eso entendemos que si el tema de la contaminación acústica afecta a los humanos, obviamente también les afecta a los animales.
Según el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, indica que la contaminación acústica tiene un gran impacto ambiental y notables efectos adversos en la vida salvaje. De hecho, según los expertos, el ruido puede perturbar los patrones de reproducción, amamantamiento, de alimentación. A los animalitos también les provoca un estrés porque ellos tienen una mayor sensibilidad, dependiendo de la especie, a los niveles acústicos, ¿sí? Entonces, por ende, esto va a ocasionar que más se acelere lo que es la extinción de las especies. La contaminación sonora o acústica indica que no todo sonido es considerado contaminación sonora. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define como ruido a todo sonido superior a los 65 decibelios. En concreto, dicho ruido se vuelve más dañino cuando supera los 75 decibelios y doloroso a partir de los 120 decibelios. En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se debe superar los 65 decibelios porque ya no es confortable durante el día e indica que para que el sueño sea reparador, el ruido de ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibelios. Ustedes dirán, no sé si lo conocen, supongo que tal vez sí. ¿Cómo se mide? Bueno, pues se hace con unos sonómetros, se mide el ruido ambiental, se les mide también en la fuente, o sea, en las personas, cómo están captando y se identifica en empresas que trabajan, por ejemplo, 24 horas, se le hace el sonido en diferentes horas del día. Por lo general se le hace en la mañana, en la tarde y en la noche o en la madrugada para identificar a cuánto ruido están expuestos y se hace un cálculo dependiendo las horas de trabajo de la gente, ¿no? Las causas de la contaminación acústica, bueno, son las obvias que conocemos, el tráfico automovilístico, los clausos de los coches, es bastante alto el ruido que producen. Dicen que un coche produce 90 decibelios y un autobús 100 decibelios. El tráfico aéreo, el número de aviones que sobrevuelan una ciudad es inferior al de los coches, pero su impacto es mayor, ellos generan mucho más ruido, producen 130 decibelios. Y las obras de construcción, por ejemplo, en nuevas construcciones, el resfaltado de una acera provoca ruido. Por ejemplo, el martillo neumático suena a 110 decibelios. Son ruidos sumamente altos que salen de los parámetros que habíamos visto, que debería ser hasta 65 decibelios. La restauración y ocio nocturno, los bares, restaurantes, terrazas que se montan en el exterior, cuando llegue el buen tiempo pueden llegar a 110 decibelios. En este apartado también entraría el ruido de los pubs y discotecas. Los animales, el ruido que generan los animales puede pasar desapercibido, pero los ladridos, aullidos de un perro, por ejemplo, pueden rondar de 60 a 80 decibelios. ¿Sí? Las ciudades más ruidosas del mundo es Guangzhou en China, Nueva Delhi en India, El Cairo en Egipto, Bombay en India, Estambul, Turquía, Pekín, Barcelona, Ciudad de México, París, Buenos Aires. Ventajosamente no estamos en el top 10. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que trata de impulsar es que nosotros, todos los habitantes, nos concienticemos para que podamos reducir estos enemigos que nos están causando daño. Hay en algunos países hay unas sanciones por la contaminación acústica, por el ruido excesivo, y eso, bueno, es ventajoso porque son ciudades que ya están contaminadas y tratan de frenar un poco que se siga generando y siga incrementando. Los administradores también pueden tomar medidas para la adecuada gestión ambiental del ruido. Bueno, ahí son controles, ¿no?, que se realizan en los parques naturales, en zonas residenciales, para evitar que justamente se dé este tema. Otro tema de importancia en contaminación, en el control ambiental, es la contaminación del aire, que es de gran preocupación porque ha pasado a formar parte de nuestro día a día.
Y lo que se afecta directamente, mayormente, son las nubes. Ahí se están generando las nubes tóxicas que cubren el cielo de grandes ciudades en todo el planeta. La contaminación del aire es la emisión a la atmósfera de elementos tóxicos generados por actividades humanas. Entre los principales gases contaminantes del aire está el dióxido de carbono, lo que generan los carros. Y también cuando nosotros inhalamos y expiramos. Entonces, obviamente ahí también se genera el anhídrido carbónico, dióxido carbónico. Las consecuencias de la contaminación del aire es el aumento y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares de las personas que viven en grandes núcleos urbanos o en la proximidad de fuentes industriales que emanan productos tóxicos a la atmósfera. Ustedes habrán visto que hay países que tienen mayor problema de accidentes cerebrovasculares o riesgos de infartos, problemas cardíacos, es justamente por este tema de la contaminación. No existe suficiente aire puro que respirar y obviamente los pulmones están ingresando a nuestro organismo aire contaminado y no nos llega suficiente oxígeno hacia nuestra sangre. Otro grave efecto de la contaminación del aire es el llamado efecto invernadero, que es la destrucción de la capa de ozono, que por un lado está ayudando a que se produzca el calentamiento rápido del planeta con consecuencias desastrosas como generación de extinción de especies, derretimiento de los polos, también la sequía en los mares, lagos. La contaminación ambiental también genera la lluvia ácida, compuesta por ácido nítrico y ácido sulfúrico principalmente, que además de provenir de volcanes y materia orgánica en descomposición, principalmente se produce por los vertidos a la atmósfera provocadas por el uso de combustibles en actividades humanas. La lluvia ácida se puede materializar en precipitaciones de nieve, en nieblas o directamente en partículas secas sobre la vegetación, tierras, ríos, lagos y mares, siendo transportadas por los vientos a mucha distancia del lugar de emisión, en donde después de caer se absorbe y se mezcla con los acuíferos, afectando también a la agricultura, ganadería, pesca y también a las otras especies porque son alimentos o el agua que consumen, ¿no? Entonces esa agua ya está contaminada y ahí afecta toda la cadena alimentaria, tanto de animales como de seres humanos. Los sistemas para el control de la contaminación atmosférica y soluciones, los gobiernos que están haciendo, están centrando las medidas en acciones preventivas y estrategias para evitar la emisión hacia la atmósfera. Para mejorar la calidad del aire, y generar, a la vez que se genere ahorro en recursos, en lugar de tratar de paliar los efectos una vez que se hayan producido. En algunos casos ya las consecuencias son realmente irreversibles. Hay ciudades que están ya demasiado contaminadas. Las acciones preventivas están basadas en lo que es estudiar los focos de emisión de contaminantes y tipos de procesos que generan, el tipo de sustancias tóxicas y los efectos puntuales. También se realizan seguimientos meteorológicos constantes y estudios de calidad de aire en la atmósfera. También se está apostando por la sensibilización a través de la educación ambiental en todos los estratos sociales y a través de medios de comunicación. Es decir, nos tratan de socializar y que ingrese a nuestro cerebro el tema de la educación ambiental. La adopción de normativa a nivel internacional, estatal, autonómica, municipal para adecuar y regular conductas y actividades. Y la infraestructura de la gestión ambiental acorde a las directrices fijadas. O sea, es algo que están generando en todos los países para tratar de ver cómo se detiene. La gestión de los residuos líquidos. Gestión de residuos líquidos o GRL es el conjunto de actividades dirigidas a la prevención o reducción en origen de los residuos. Como ustedes recordarán, tal vez en calidad les dieron, todo riesgo se tiene que controlar en la fuente, porque no tiene mucho sentido controlar un riesgo una vez ya que se ha generado el factor de peligro, sino tiene que ser controlado en la fuente para potenciar los procesos que permiten su reutilización, reciclado y como última opción el tratamiento.
El manejo integral de los residuos sólidos y líquidos se basa en la implementación de medidas de prevención, mitigación, segregación en la fuente, aprovechamiento para garantizar un mejor manejo y por lo tanto una reducción del impacto generado al ambiente y a la salud humana. Sí, entonces es muy importante la gestión de los residuos líquidos porque tenemos que reducir la generación que estamos haciendo al ambiente, ¿no? La gestión de salud, higiene y calidad ambiental y bioseguridad. La contaminación en el ambiente de trabajo puede llegar a producir un mal funcionamiento de una máquina y muchos de los accidentes son ocasionados por una mala distribución de equipos y herramientas en el área de trabajo. ¿Sí? No sé si es que, no creo que este es el único módulo que tienen al respecto. Es un tema bastante amplio, pero fundamentalmente lo que hay que comprender es qué es la seguridad. La seguridad es un conjunto de acciones que permiten localizar, ayudar y controlar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes. Que esta situación es responsabilidad de todos los integrantes o de todo el personal de una empresa o compañía. Higiene en el trabajo es el conjunto de normas, procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecuta. Actos inseguros son aquellos que pueden provocar accidentes o incidentes. Son fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. ¿Sí? Como por ejemplo decir, me olvidé de activar el sistema, no sé, el sistema de extracción de polvos en una máquina que realiza tabletas, por ejemplo. O que los conductores les digan que se olvidaron de hacer el mantenimiento, de cambiar las llantas cuando ya estas están desgastadas. Entonces las llantas lisas pudiera llegar a producir un accidente. Es una omisión que está haciendo la persona. Las condiciones inseguras son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones para ser usados y realizar el trabajo para lo cual fueron diseñados o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan. Por ejemplo, no me voy a extender, pero por ejemplo, hace mucho, no mucho tiempo, hace unos años, trabajé en una empresa en donde una persona de limpieza utilizó un montacargas, pero solo que esos montacargas solamente llevaban pales de arriba para abajo, era una empresa de logística y distribución. La persona hizo fuerza, o sea, el equipo no estaba, el equipo móvil, el que subía y bajaba no estaba funcionando bien, el tipo ascensor, y él hizo presión tipo palanca para que funcione y baje, porque él bajaba con un coche con pallets de madera. Lamentablemente se zafó la cuerda que lleva a ese, que permite la movilidad, a la polea esa. Se desenvolvió de golpe y lo decapitó. Entonces fue algo que no estaba en condiciones de ser usado porque ya estaba presentando un fallo y tenía un letrero de que no lo usen. Pero él lo usó. Ahí fue un acto inseguro porque había una condición insegura. Entonces, la persona obviamente omitió esa regla y bueno, pues falleció, obviamente, decapitado, porque había una condición insegura que él, a sabiendas de que estaba notificado, lo hizo, ¿no? Lo utilizó. Accidentes de trabajo son toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se presente.
Incluye los accidentes que se produzcan en el trayecto a del domicilio al trabajo y de retorno. En ese caso se llama de accidente en trayecto o conocido también como accidente in itinere. Las enfermedades profesionales es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como una enfermedad profesional por el gobierno o por la institución, ¿no?, que lo regula, que es el IES, la que califica ese tema. Básicamente eso que es el tema de, por ejemplo, las enfermedades lumbares por el exceso de carga que manejaban antes, ahora está eso ya un poco más regulado. Eh, También se puede dar una enfermedad profesional por la inoperancia de la persona, ¿no? Pero bueno, ahí igual la culpa es del empleador. Otra enfermedad profesional, por ejemplo, es el tema de la inhalación de polvos, el tema de problemas neurológicos, a veces por las vibraciones o por el exceso de ruido, porque los equipos grandes generan permanente ruido y a veces eso causa problemas neurológicos. Condiciones de riesgos de trabajo. Primero hay que definir lo que es riesgo. Riesgo es toda actividad humana que supone asumir ciertos riesgos. Comprende la importancia que posee, hay que comprender la importancia que posee el contar con un adecuado reconocimiento de ellos. El lugar de trabajo es vital para nuestro bienestar laboral. Aquí vemos una persona que estaba transportando una carga y se le cayó encima de otro. Y ahí vemos que está sangrando, ¿no? Que está herido. Los riesgos hay factores de riesgos que pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales. Los factores físicos que pueden ser un riesgo es la iluminación, el ruido, el ambiente térmico, vibraciones, radiaciones. Los químicos son los productos químicos utilizados en lugar de trabajo, sólidos, líquidos o gases que pueden ocasionar infecciones como son dermatitis, silicosis, neumonicosis. Puede haber también algunos químicos que afecten directamente al sistema nervioso central, que también pueden causar algún daño. Los factores biológicos, bueno, son aquellos que los microorganismos pueden causar enfermedades, como los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos. Las vías de entrada de los contaminantes en el organismo son vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva, vía parenteral. ¿Sí? Por medio de heridas. Por ejemplo, en una planta de reciclaje, ellos están muy expuestos al riesgo biológico porque procesan basura realmente para luego convertirla o venderla para que la vuelvan a reutilizar. Entonces, o los pepenadores, los recolectores de basura también sufren bastante este riesgo. Los factores psicosociales, este tipo de riesgos se refieren a los derivados de la carga de trabajo, ya sea física o mental, como de la propia organización del trabajo, y tiene como consecuencias la fatiga del trabajador, estrés, dolores y contracturas musculares, lesiones de espalda, trastornos gastrointestinales. Aquí, por ejemplo, lo que puede afectar es el maltrato a las personas, el oprobio, les ocasiona un alto nivel de ansiedad, de estrés, depresión. Entonces puede ocasionar esos trastornos a las personas, ¿no? Y es muy dable, no es algo para burlarse, es bastante común, especialmente en la vida actual, después de haber pasado una pandemia y haber tenido a la muerte más cerca que nunca. Es algo que está sucediendo mucho en el ámbito laboral. Las enfermedades laborales es de carácter transitorio o permanente y se dan como consecuencia directa de la clase de labores que desempeña un trabajador. Por ejemplo, en el medio en que tiene que desempeñarse. No tener, por ejemplo, las herramientas adecuadas para trabajar, evidentemente le puede generar una enfermedad profesional a largo plazo. Un caso alusivo podría ser el de un agente de tránsito que en medio de la calle, soportando la polución y la radiación constante del sol, sufra
con el tiempo enfermedades de tipo pulmonar y en la piel. Bueno, hay para la gestión sostenible y hay programas de recuperación. Los programas ambientales son en los que se enfoca el sistema de gestión ambiental institucional, programa de manejo de vertimientos y programa de uso eficiente de ahorro de agua y programa de uso eficiente de ahorro de energía. Son los principales en que se trabaja. Un plan de protección ambiental incluye una serie de medidas tendientes a actuar sobre los efectos ambientales de las actividades vinculadas a la operación, construcción en el área de influencia directa y de influencia indirecta de gasto. Los programas de un área protegida es un conjunto de actividades específicas para lograr unas metas en determinados plazos para tareas en torno a las actividades que se desarrollan a la escala nacional. El plan de mitigación, de mitigación a las estrategias definidas por la empresa tratan de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo para reducir el impacto que pueda causar. O sea, esta parte de aquí lo que trata de hacer el plan de mitigación, como su nombre lo dice, es el de reducir, porque casi no se puede eliminar casi nunca el riesgo, pero sí reducirlo al nivel de que se pueda reducir el riesgo para las personas que van a trabajar ahí. ¿Cómo se mitiga el riesgo? ¿Cómo son los planes de mitigación? A veces en las actualizaciones tecnológicas, lo que hacen a las maquinarias es poner los guardas, alarmas de seguridad o botones de seguridad para que se paren inmediatamente, o, por ejemplo, si es que están realizando algo sin haber cerrado una compuerta o no utilizando alguna guarda, sencillamente esos sistemas se bloquean. Eso se hacen, suelen tener ahora los equipos actuales, ¿no? Automáticos, que son un poco más automáticos y también son más seguros. A ver, permítanme, vamos a ver otro tema. Ya. A ver, vamos a ver el otro tema. Vamos a hablar un poquito de lo que es la economía circular. Bueno, aquí tienen ustedes un video y hay unos ejemplos prácticos de economía circular, pero básicamente la economía circular es un modelo de producción y consumo sostenible, en el que las materias primas se busca mantenerlas por más tiempo en el ciclo productivo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que las materias primas utilizadas se puedan compartir, alquilar, reutilizar, reciclar, reparar, para volverlos a ser unos productos que sean comercializables o que tengan un valor agregado. Les voy a dar un ejemplo de una economía circular, aunque ya creo que les dije la otra vez, pero para mí es el más agradable. Vamos a ver lo que está haciendo una empresa de gaseosas que hizo un lanzamiento, me parece que fue a inicios de enero, finales de diciembre, un lanzamiento súper grande, en donde dijo que ellos van a trabajar en la economía circular. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos comercializan su gaseosa y la van a recuperar y van a volver a envasar su producto en la misma botella que ya fue utilizada. Evidentemente, para eso hay algunos procesos en la máquina de PET, de trituración, para poderle descontaminar y poderle volver de grado alimenticio, que no tenga ningún contaminante. Pero ellos van a volver a hacer eso. Y aparte, ellos van a tener sus socios aliados, sus socios, digamos, estratégicos, que son los recicladores de basura. Hay recicladores específicos de material PET, ustedes habrán visto. Entonces, a ellos les van a contratar a un grupo y ellos van a recuperar a nivel país las botellas de esta gran marca de gaseosas. Y va a regresar todo a la planta. Entonces, ellos
salen ganando porque no van a tener que invertir en nueva materia prima. El PET virgen es bastante caro para elaborar empaques de alimentos y de ese tipo también hay otro tipo de empresa recicladora de material PET que ellos venden justamente para hacer los empaques de pasteles, frutillas, eh, ¿cómo se llama? Esos que venden en el Supermax y en pastelería, también los cupcakes. Entonces, ellos venden y es una manera de reutilizar la basura, básicamente, porque para nosotros una botella ya es basura, pero ellos lo procesan y lo descontaminan para poder reutilizarlo. Bueno, entonces les invito por favor a que revisen los videos. Son bastante interesantes para que puedan ver ese tema. Espérenme un ratito que voy a abrir el otro contenido. ¿Dónde está? Accidentes de tránsito. Ya está. Reglamento. Ay, no, este ya no. Ya. Sí, pueden ver la pantalla. Sí, ingeniera. Ya. Bueno, vamos a ver acerca de lo que es el sistema de tránsito. Los principios del sistema de tránsito, que es lo más importante que ustedes tengan que conocer, ¿sí? Bueno, principios del transporte terrestre de tránsito y seguridad vial, de equidad y solidaridad social y derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas, regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o amigables. Esto indica la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, artículo 2. También tienen aquí lo que es la Ley de Tránsito, ¿no? El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal corresponderá a una forma privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales o a quienes hagan sus veces, y las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, se crearán los juzgados de contravenciones de tránsito en las capitales provinciales y en los cantones que lo ameriten bajo la dirección de la Función Judicial. Aquí habla de las competencias. Hay artículos que hablan de las competencias que también los gobiernos descentralizados, regionales, municipales y metropolitanos tienen la competencia para poder circunscribir lo que es la contravención cuando ha sido cometido. Pero cuando ya tienen esa competencia, por ejemplo, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito sí existe ese tema. Cuando el agente de tránsito del gobierno autónomo descentralizado vaya a sancionar una contravención que implique la privación de libertad, podrá requerir inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o la Comisión de Tránsito del Ecuador para la detención del infractor, dependiendo del accidente, ¿no? Y si no se llegó a un acuerdo. En los lugares donde no existan juzgados de tránsito, juzgados de contravenciones de tránsito, el conocimiento y la resolución de las causas por delitos y contravenciones corresponderá a los jueces de lo penal de la respectiva jurisdicción. Igual regla se aplicará respecto a los agentes fiscales referente a los delitos. Las reglas generales
hay algunos términos como lo que son las infracciones de tránsito. Son acciones o omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Culpa: actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de un ciudadano que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en el Código. La pena natural, en caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito, cuando las víctimas sean parientes del presunto infractor, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. La o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. La responsabilidad de la o los peatones y pasajeros. Los controladores, cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a la o los conductores infractores. En la ley también se describe que existen agravantes: que tengan licencia caducada, que cometan infracciones de tránsito, que no estén autorizados para conducir vehículos o no tengan el tipo de licencia para manejar determinado tipo de vehículo, siempre que sea inferior. Si es superior no es problema. También si la persona que ocasiona el accidente huye del lugar de los hechos, la persona que ocasione un accidente con un vehículo sustraído, que eso ocurre bastante, y las infracciones les llegan a los dueños. Entonces, bueno. El uso del vehículo para la comisión el cometimiento de delitos. La persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de su responsabilidad como autor cómplice del hecho, será sancionada con la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito competentes. Los delitos culposos son muerte causada por el conductor cuando está en estado etílico o bajo efecto de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o preparados que las contengan, ¿sí? En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente por la operadora. La muerte culposa: la persona que ocasione un accidente de tránsito en el que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo del cuidado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. Serán sancionados de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como exceso de velocidad, conocimiento de malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas del conductor, inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. La muerte provocada por negligencia del contratista o ejecutor de obra. La persona contratista o ejecutor de obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de las obras en la vía pública o de construcción ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si las obras son ejecutadas mediante la administración directa por una institución del sector público, la sanción será en materia civil será aplicada a la institución. En cuanto a la responsabilidad penal, se aplicarán las penas señaladas del inciso anterior a la o a el funcionario responsable directo de la obra. Solidariamente también son responsables, ¿sí?
Las lesiones causadas por un accidente de tránsito, bueno, pues también tiene ahí previsto cómo se va a aplicar una sanción de acuerdo al artículo 152 y le reducen 10 puntos de la licencia. Las lesiones, la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas si las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días. Si se produce a la víctima un daño, incapacidad, enfermedad de 9 a 30 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. Y si se produce un daño, incapacidad, enfermedad de 31 a 90 días, será sancionada con libertad, con la privación de libertad de 1 a 3 años. Si se produce en la víctima una grave enfermedad o disminución de sus facultades físicas o mentales o incapacidad o enfermedad que no siendo permanente supere los 90 días, será sancionado de 3 a 5 años. Y si se produce a la víctima enajenación mental, pérdida del sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano, o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Por los daños materiales, bueno, pues ahí también hay especificado cómo sería la sanción. En el caso, se evalúan muchas cosas, ¿no? El tema de que no haya estado en estado etílico, no haya ingerido sustancias psicotrópicas o estupefacientes o preparaciones que las contengan. Tiene que pagar los daños y aparte se van con pena privativa de la libertad. Ahí estipula también que el exceso de pasajeros en el transporte público también tiene una sanción, los daños mecánicos previsibles en el transporte público. Estipula mucho lo que es la conducción del vehículo con llantas en mal estado, es por eso que los vehículos de empresas de transporte o de logística tienen que ser inspeccionados antes de que salgan a hacer su ruta de manera permanente para verificar que estén funcionando adecuadamente. Obviamente un vehículo nadie puede conducir en estado de embriaguez. El nivel de alcohol puede medirse y debe ser de 3 a 0,8 gramos, nada más de alcohol. Si es que está más arriba de 0,8 a 1,2, ya le aplican sanciones como reducción de los puntos de la licencia, privación de la libertad, la multa. Por favor, apaguen el micrófono. A ver, ¿qué más? En el documento que tienen incluido, porque todo lo que está aquí es exactamente lo que consta, es una copia textual que evidentemente no se puede cambiar palabras, porque si se cambian palabras la interpretación cambia. Es importante que lo tengan ahí como un medio de consulta, porque no son abogados ni somos abogados, para aprendernos todo el texto textual, pero sí es un buen medio de consulta para identificar lo que tenemos que cumplir bajo la ley. Entonces, lo importante que tiene que quedar claro es que todo lo que corresponde a las infracciones de tránsito u omisiones culposas en el ámbito de transporte y seguridad vial tienen que ser manejadas de manera adecuada y conforme a lo que dice la ley de tránsito y seguridad vial. Tenemos que controlar adecuadamente a los vehículos para que no sufran ningún accidente, porque un accidente también puede ser ocasionado por el mal adecuado manejo o inoperancia de las personas que lo conducimos. Ya. Y como último punto, ya me sacó. Y como último punto, vamos a ver lo que corresponde a los accidentes de tránsito. Bueno, básicamente un accidente de tránsito es todo suceso eventual o acción involuntaria
que como efecto de una o más causas con independencia del grado de estas ocurren las vías o lugares destinados al uso público. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy claro lo que es este concepto. Un accidente de tránsito puede ocasionar muerte de personas, individuos con lesiones de diversa gravedad, tanto leves como más serias, daños en su salud de diferente naturaleza, aparte de la propiedad privada, daños materiales en vehículos, en vías, en infraestructura, vial, y para todas las personas que estén involucradas, ¿no? Eso es un accidente de tránsito. La seguridad activa y pasiva de los vehículos es el conjunto de elementos, dispositivos y o sistemas que han sido incorporados en los vehículos a fin de evitar un accidente de tránsito en la medida de lo posible y por otro lado, de reducir las consecuencias del accidente de tránsito. El conjunto de todos los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Esa es la seguridad activa. Es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y en la medida de lo posible. Para evitar un accidente de tránsito, ¿qué es lo que debemos controlar? Los neumáticos, eso ustedes lo saben de sobra, el labrado, la presión de aire que estos tienen, o sea, no deben estar así como que blanditos, sino tienen que estar infladitos. El sistema de los frenos tienen que tener un buen mantenimiento, un mantenimiento periódico conforme lo que se requiera, conforme los kilómetros que recorran, el tamaño del vehículo. Tienen que tener, bueno, el ABS, tiene el EBD, que es la distribución electrónica de frenado en buen estado. Sistemas de control de estabilidad, conocido como los antivuelcos, que son muy útiles en caso de que el conductor pierda el control del vehículo. El sistema de suspensión debe estar en buen estado. Esto permite que el vehículo o el automóvil se mantenga estable, absorbe irregularidades de la carretera. Las barras estabilizadoras conectan las dos ruedas de la caja de eje y sirven para controlar la inclinación del coche en las curvas, evitando así que se salgan de la vía. El sistema de dirección también tiene que estar en buen estado porque obviamente con este es el que se maniobra el vehículo. El alumbrado tiene que tener perfectamente los focos, la luz tienen que emitir todos los faros de manera correcta. Tiene que tener la buena cantidad lumínica para que estos puedan ser vistos dependiendo los tipos de focos en la noche o en el día, si tienen neblineros o no. Y también si son camiones muy grandes tienen que tener los foquitos esos de alerta que tienen alrededor como una alerta visual para indicar que están en trayecto. La seguridad activa y pasiva de los vehículos. La seguridad pasiva es el conjunto de todos los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Son reactivos, deben reducir las consecuencias del accidente de tránsito. Bueno, de acuerdo al tipo de vehículo, ¿no? Existen el chasis y la carrocería, son los que No quiere absorben. comer, dice Fabricio. No quiere comer. Apague el micrófono, por favor, que ya vemos que quieren merendar. El chasis y la carrocería. En ambos existen zonas que absorben la energía en caso de un impacto. Si es un choque frontal, acomoda el motor para que no se introduzca en el habitáculo. Esta de aquí debería ser la zona deformable para que proteja a los pasajeros. Pero estoy hablando de un automóvil. Obviamente, un camión tiene un diseño diferente. Los cinturones de seguridad tienen que ser imprescindibles su uso. Evitan que la persona salga despedida más o menos en un 50%. En los vehículos que llevan infantes, obviamente son imprescindibles en vehículos domésticos para cualquier viajero, ya que evitan que la persona salga despedida. Los airbags
Son bolsas mediante un sistema pirotécnico que se inflan en fracciones de segundo cuando, cuando existe un golpe, ¿no? Cuando el coche choca con un objeto sólido a velocidad considerable. Protegen un 20%. Los reposacabezas también evita lo que es el latigazo cervical, porque obviamente cuando hay un accidente siempre tendemos a irnos para adelante y para atrás y nos puede ocasionar daños a nivel cervical. Los cristales deberían ser un compuesto que esté preparado para que en caso de accidente no estallen, sino que solamente se tricen, a menos que, bueno, depende del tipo de accidente. Y también que sea una salida más factible en el caso de que haya un volcamiento. En el caso de motos, obviamente los cascos son necesarios debido a que protegen un 30%. La seguridad pasiva de la motocicleta, bueno, los artículos de protección es la vestimenta, los guantes, las botas, el casco. Deberían llevar gafas de protección para que le ayuden a la persona, ¿no? Los elementos de seguridad pasiva en la motocicleta están más estrechamente asociados a la persona. Las marcas de estos elementos tienen que intentar buscar un equilibrio de calidad. El casco, obviamente, por los golpes, protege la cabeza en un 50%, la muerte puede se reduce en un 37% cuando la usan. Los guantes, cortaduras, raspones, fricciones, quemaduras. Para el cuerpo, raspaduras, cortes también. Y permite que si tienen que ser de material reflexivo para que se les visualice, al menos en la noche o cuando hay neblina, tienen que vérselos. Los pantalones tienen que ser anchos, cómodos para que puedan maniobrar y deben también dar comodidad a la persona. Las botas tienen que ser de cuero grueso, amortiguadores de impacto, cierres de seguridad, puntera de acero, suela antideslizante, es para que proteja lo que es los pies y la pierna, ¿no? Evita las heridas porque obviamente son de un material que les protege. Las gafas y viseras deben formar parte del equipamiento ya que aseguran un buen campo de visión en cualquier situación climatológica y de iluminación. Y las viseras integradas en los cascos protegen mejor la cara. Si son gafas deben ir ajustadas por encima del casco para que no salgan volando. En el reglamento técnico ecuatoriano de la normativa INE, de elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores, se establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los vehículos para que puedan circular aquí en nuestro territorio. Es un reglamento técnico que no aplica para trenes, para transporte ferroviario, ni tampoco equipo agrícola, ni caminero. Y a vehículos de competencia deportiva obviamente tampoco, ni vehículos clásicos, históricos y de colección. La responsabilidad de los organismos de la evaluación de la conformidad. Los organismos de evaluación de la conformidad que hayan emitido certificados o informes de conformidad erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los resultados o de los certificados tienen responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad y demás leyes vigentes. Ustedes sabrán que el emitir un certificado avalando algo que está funcionando mal, el hecho que dice aquí que tiene responsabilidad administrativa, civil y penal se refiere a que es también económica, pueden ir a la cárcel, civilmente se les puede quitar la cédula profesional para que haya avalado la emisión de un resultado y administrativa es una sanción de suspensión, por ejemplo, podría ser. Entonces, evidentemente no se puede, hay que seguir la norma lo que dice para que puedan circular los diferentes tipos de vehículos en el territorio nacional. Y no se puede dar un dictamen de una certificación de algo que no cumple, porque simplemente la persona que lo dio va a ser sancionada y puede escalar hasta la institución, ¿no? Averiguando cualquier otra situación, que puede haber corrupción. Y por eso se da certificados avalando algo que no cumple.
Bueno, nos hemos pasado igual un poco de tiempo. Hemos terminado lo que es la unidad. A ver, permítanme. La unidad que estamos viendo ahorita. La unidad 3 me parece que ya mismo acabamos. Entonces, es lo que tenía planificado darlo para el día de hoy. Les pido que por favor vean esas definiciones que conversamos. Es muy importante que tengan claras esas ideas para que podamos manejarnos con este tema y puedan alistarse para lo que es la prueba que ya tenemos ya la otra semana, no sé cuándo es la prueba. Entonces, si tienen por favor alguna pregunta, algo que quieran que amplíe un poco, realmente en la parte de riesgos es bastante importante. Es bastante importante que ustedes puedan identificar, que tengan claro ese tema y puedan definir cuáles son los riesgos que tienen en los sitios de trabajo. Si es que son los responsables de realizar la matriz de riesgos, hay riesgos de seguridad basados en los factores que ya conversamos. Y es bastante importante que ustedes tengan claro eso y creo que de eso también les mandé un trabajo para que puedan hacer una buena evaluación. Y sobre esos riesgos, por lo general hay que capacitar a la gente para concientizar y sensibilizar la información y lo manejen de manera apropiada. También hay que instales, a veces es un poco complicado con los señores conductores, el hecho que tengan cuidado en la manipulación de las cargas, en algunos aspectos, que aparte de que deterioran el producto, pueden ser un riesgo para ellos, para su salud, pero tienen que concientizar a la gente que está bajo su cargo justamente en el tema. Por favor, si tienen alguna pregunta. Buenas noches, ingeniera. Hágame un favor. De uno en uno. A ver, la compañera primero. Quisiera que me guíe referente al primer deber que tenemos que entregar, por favor. Ya, ¿cuál es el primero? A ver, veamos en la A ver. plataforma, ¿ya? Espérenme un ratito. Ya. Espérenme un ratito, la abro. Y ahí ustedes me dicen, ¿ya? Me parece que es el que el señor Valencia me escribió ayer. Ay, señor Valencia, no le envié porque tenía un problema con esta computadora. A ver, ¿dónde están los deberes allí? Cargados. A ver, dígame cuál es el primer deber porque yo no lo veo cargado aquí. ¿Le leo? ¿Sí? Sí. Dice, conociendo que los choferes conductores deben tener conocimiento de las tareas que se realizan, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y vial, ¿sí? Ya, a ver. Estamos hablando del taller. Ya, dice, conociendo que los choferes conductores deben tener conocimiento de las tareas que realizan, el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y vial y de su participación en la gestión ambiental llevada a cabo en la empresa, elabore una matriz de capacitación en base a las necesidades que haya detectado en el personal. Como nota les coloco que se va a considerar que es una compañía de logística y distribución de mercancías que está implementando la seguridad y gestión ambiental de manera formal recién y que el grupo de 15 conductores no tienen ninguna capacitación dictada por la empresa de manera formal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Simplemente que, por ejemplo, digan, mi compañía es de logística y distribución de mercancías tipo, digamos, Servientrega, ¿ya? Estoy dando un nombre. Manejo solamente, yo qué sé, sobres, manejo cajas, manejo envíos, pero nada más, nada perecible ni nada peligroso. Solamente
ese tipo de mercadería, de mercancías. ¿Qué es lo que tengo que darles a mis choferes? Si ellos no cuentan con ninguna capacitación y yo no tengo respaldo de ninguna capacitación, lo que tienen que hacer es darles todo. Es decir, decirles cuáles son los riesgos de contaminación que pueden tener, cuáles son los peligros a los que ellos se exponen. Por ejemplo, peligros, puede ser peligros físicos, pasan todo el día dentro del vehículo, si es que no se hidratan, obviamente ellos pueden deshidratarse porque van a tener una acumulación térmica. Entonces, ¿qué capacitación les tengo que dar? Les tengo que dar en riesgos físicos. Tengo que darles a conocer qué son y cómo prevenirlos de manera fácil para que ellos lo comprendan. Otra capacitación tengo que darles lo que es ¿cómo se llama? El tema de las infracciones. Decirles que existe una ley de tránsito, que puede darse las infracciones, lo que vimos ahorita, por ejemplo, si hay una muerte culposa, si hay una lesión, cuántos son los años privativos de libertad, lo que se les reduce los puntos. Otra capacitación que se les podría dar es la importancia de tener en buenas condiciones los vehículos, porque eso va para el tema ambiental y de seguridad a la persona. ¿Por qué? Ambiental, porque si no tienen un adecuado mantenimiento, ellos van a emitir emisiones gaseosas en exceso y van a contaminar el ambiente. Pero también es para lo que es la seguridad de ellos, porque obviamente si está mal el sistema de mantenimiento, si no lo están realizando, pueden llegar a tener un accidente. Dependiendo qué es lo que está fallando, pueden ser las llantas, o sea, los parámetros que tengan que revisar. Tiene que decírseles que tienen que hacer mantenimientos para ver y monitorear emisiones gaseosas, las llantas, que tienen que ver el sistema de dirección, que tienen que estar los cinturones de seguridad en buen estado, que tienen que manejar también su botiquín. Bueno, en la presentación no les dije, pero es algo que también tienen que hacerlo. Tienen que manejar adecuadamente su botiquín. ¿Qué más? Otra capacitación que habría que darles es acerca del manejo de cargas, que tienen que manejar las cargas de manera adecuada, cómo tienen que llevarlas, es decir, no cogerlas directamente sino en cuclillas, de ahí levantarlas y con la espalda recta para evitar una lesión lumbar. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes, no sé, de acuerdo a lo que se transporte, yo les puse esa empresa que no sea nada difícil para que no vayan a involucrarse, yo que sean desechos peligrosos, que tengan que capacitarles también en residuos hospitalarios y cosas así. Entonces, a eso me refería con que hagan una matriz de capacitación. Es decir, ponen en la matriz nada más los temas de capacitación y digamos una tentativa de las fechas que las van a dar y el objetivo en dar esa capacitación. Nada más. Temas, fechas tentativas y objetivos. Esas tres cosas. Eso es lo que les pedía en ese punto de la tarea. ¿Y cada qué tiempo se puede dar una capacitación? ¿En un lapso de qué tiempo? Verá, la capacitación por lo general de seguridad, hay compañías que tienen una muy buena práctica que le dan los 5 minutos ambientales o 5 minutos de seguridad. Como charlas nada más en un tú a tú con la gente. Hay capacitaciones más extensas de acuerdo al tema, por ejemplo, para darles riesgos, factores de riesgos, si se van a demorar su media hora al menos. Entonces ahí ya se coordina, bueno, pues con la gente de la empresa, el gerente, no sé, para decirles, bueno, tengo mi plan de capacitación y porque es necesario y si es que no está escrito, no existe. Ante un accidente, lo único que les va a sustentar a ustedes y salvarle un poco a la empresa de la responsabilidad, es decir, nosotros como responsables de tenerles aquí les capacitamos.
pero dependiendo del caso fue la inoperancia, la impericia de la persona que se accidentó. Pero eso es muy valorado en el tema de por ejemplo, de un accidente, de una enfermedad profesional también, que es lo que puede cubrir a la empresa. Entonces, todas las empresas deberían tener la buena práctica de hacer esto. Cada cuánto, yo por lo general, por el tiempo, a veces que es complicado, lo que he hecho es llamarles lo más temprano o decirles que se queden más tarde y darles al menos una por mes, una capacitación por mes. Y los 5 minutos de valoración ambiental o de seguridad lo he hecho cada semana, la verdad. Eso sí lo he hecho, son 5 minutos que se les da como pastillas nada más para que ellos sigan aprendiendo, pero igual se registra esa asistencia, esa capacitación, esa charla. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. En el deber hay que hacer antes de que ingrese a trabajar, o sea, darle una inducción de lo que va a ingresar a hacer. Y No porque les ya estoy, no les, sí, si perdón, no les hablamos de estoy una matriz hablando, dígame. siga, por favor. No, dígame usted y yo le Porque comento. si ya hablamos de una matriz de una capacitación en una empresa de transporte, pues se la hace una matriz de todo el año donde que se establece las Sí capacitaciones es. mensuales que tienen que recibir. Entonces yo quisiera que, o sea, la matriz que vamos a hacer es cuando va a ingresar a trabajar, o sea, cuando el conductor no empieza a ejercer y hay que darle la inducción de un día o 2 días o 3 días, incluido un manejo defensivo y todo lo que usted estaba Manejo explicando. defensivo, exacto. Bueno, Y todo lo que usted estaba explicando. hay que diferenciar. Una cosa es la inducción y otra cosa es lo que es la capacitación. Entonces, verá, la inducción, permítame un momentito, por favor. Por favor. Ya. Entonces, verá, una cosa es la inducción y otra es la capacitación, como usted bien manifiesta. Una inducción se da cuando la persona entra a trabajar en una compañía, en un departamento o cambia de área y se le da una serie de capacitaciones indicándole todas las cosas y funciones que va a tener y adicionalmente lo que debe saber, ¿no es cierto? Pero en este caso les estoy poniendo el ejemplo de que es una empresa que ya tiene los 15 trabajadores que están formalizando ahorita el tema de las capacitaciones y que el tema de la gestión ambiental y seguridad y que ahorita lo que necesitan es tener planteada una matriz de capacitación. Si ustedes prefieren hacerlo como una matriz de inducción, incluida capacitación, no hay ningún problema, está bien. Pero en la de inducción también tiene que constar lo que es funciones específicas del cargo que va a desempeñar, que en este caso sería conductor. Entonces nada más le añaden eso, solamente tal como le comentaba a un compañero el día de ayer que me llamó por teléfono y me preguntaba del mismo tema, le dije que por favor que al inicio nada más le haga un resumen, un abstract de lo que es la compañía y ahí me describa la compañía X se dedica a ta. Y, por ejemplo, en el caso que ahorita me consulta usted, se va a considerar una matriz de inducción y capacitación. O una matriz de inducción incluidas las capacitaciones que necesitan para el cargo, porque el personal ya está en la empresa, pero no es que sea nuevo. Ese es el ejemplo que yo les puse. ¿Quedó claro? Perdón. Disculpe, ¿cuántas capacitaciones pueden hacer? Las que ustedes consideren pertinentes para ver el grado de comprensión que tuvieron en este módulo. Listo, gracias. Sí, háganle las que ustedes consideren pertinentes, pero puede ser justamente la que decía el compañero,
manejo a la defensiva, el tema del mantenimiento de los vehículos, el tema de los riesgos, factores de riesgo, qué es riesgo, qué es peligro, qué es enfermedad profesional, manejo adecuado de cargas, puede ser otro tema es lo de la ley de tránsito. Por ejemplo, esas capacitaciones de cajón tienen que ir. Ingeniera, primeros auxilios, uso del Primeros extintor. auxilios, muy bien. El botiquín, manejo del botiquín. Por ejemplo, puede ser, claro, ellos llevan su extintor también, el tema de las, ¿cómo se llama? Los riesgos que tienen en su cargo, lo que conversábamos hace un momento del tema de los accidentes, de las infracciones. Puede ser también, si es que alguien se decide hacer de alimento, de alimentos, por ejemplo, no perecibles, tienen que incluir contaminación cruzada, derrames, manejo de derrames, porque eso influye en la contaminación ambiental también. O sea, Buenas noches. doctora, o sea que todo tiene que ir relacionado al medio de transporte. Claro, al medio, claro. Al medio de Son transporte. conductores y dependiendo cómo ustedes definan a su empresa. Por ejemplo, yo digo, yo tengo una empresa que solamente va a transportar, ¿cómo se llama? La comparación, Envíos, por ejemplo, envíos de por embalaje, ejemplo, cosas, ya. sobres, cajones, documentos, ya, Doctora, por básicamente. ejemplo, yo soy conductor del trolebús. ¿Qué Ya, usted transporta personas. personas, claro. Público Usted transporta personas. No, pues usted, la compañía, por ejemplo, si va a ser no sé cómo se llama la compañía, pero digamos que se llama, ya digamos que se llama trolebús, ¿ya? Pero somos mil, más de 1000. Ya, bueno, no importa, le pone cualquier nombre y diga, la Ya. compañía va a transportar personas de un sitio a otro. Claro. Exacto, de un sitio Ya. a otro. Entonces Ya, ya. ahí lo que necesita, le pone como un resumen chiquito de un párrafo de qué se Ya. dedica a su empresa, qué es lo que va a transportar su empresa, porque sí es Ujú. importante que pongan de sus lugares de trabajo. Y Ya. ahí haga usted el análisis de las cosas, de los temas que considere usted, pero si es conductor mejor todavía porque va a decir, necesito saber esto, para poder transportar segura a su mercancía, que es la gente. Transportar seguro a la gente, porque llevamos 300 Exacto. armas metidas en una unidad. Un montón de gente. Entonces, claro, Sí. ahí necesita cuidar, obviamente, el tema de mantenimientos, el tema de la seguridad, Geomecánica, mantenimientos, parámetros de la vía de tránsito. Hay un montón de capacitaciones que no dan nada. Sí, y la seguridad también, la Sí, seguridad la que tenga los sistemas de emergencia, cómo manejar, lo de la ley de tránsito, evidentemente, el sí. tema de contaminación igual. Entonces, sí, tienen bastante. Que Muchas gracias, pongan doctora. unas capacitaciones aterrizadas a en lo que ustedes están trabajando. O sea, yo lo que quiero es que ustedes sea práctico, no sea en lo que ustedes están, ¿sí? Solo me ponen un resumen de qué tipo de empresa es. Profe, buenas noches, Felipe. Sí, señor Terán. ¿Cómo le va? Hágame un favor. En la ley dice que se sancionará a las personas que conduzcan más allá de las horas permitidas por la ley, ¿no es Claro, cierto? claro. ¿Cuántas son las horas permitidas? Dependiendo el análisis de riesgos. Pero, o Dependiendo, sea, si es que es por la ley, yo creo que es algo que ya debe estar escrito, palmado ahí. claro, las horas permitidas son Porque no, con descanso. Lo que pasa es que, verá, seguido no puede conducir, o sea, digamos, 8 horas seguidas no puede conducir ninguna persona, porque evidentemente por el agotamiento y el ya. cansancio son proclives a los accidentes,
Entonces, Ya, ajá. el número de horas establecido para la seguridad en el transporte, si no estoy equivocada, y le puedo revisar y les mando una nota, les pido al instituto que les mande una nota, son 4 horas, pero tienen que tener un descanso de aproximadamente 30 minutos para que puedan hacer o sea, hagan algo de ejercicio, caminen, porque permanentemente en el vehículo no puede ir la gente por el agotamiento y eso les puede inducir a un Claro. accidente. Sí, Se quedan dormidos y todo. Y dependiendo claro, la ruta normalmente. también, porque por ejemplo la Ya, ley ya, le profe. puede decir 4 horas, pero de acuerdo al análisis de riesgos que la persona encargada de seguridad y salud ocupacional haya hecho, seguridad industrial, se define, por ejemplo, esta persona va solamente por la cordillera, o sea, esa persona va con Ya. un nivel de estrés alto porque no ve nada, pasa viendo solo montañas, luego llega a la costa, el calor, ya, esa es la ruta. Entonces esa persona tiene que ser cuantificada cuántas horas puede permanecer ahí encerrada en el vehículo. Puede que no sean las Ya. 4, puede que pueda Profe, solo 3. pero sí, yo estoy totalmente claro, porque ya depende ahí mucho de cada empresa, de sus parámetros de seguridad, de los lineamientos que tenga cada empresa, ¿no? Pero yo me voy, o sea, en la ley, horas establecidas, número de horas establecidas o no. O sea, como decir, no puede, que la ley esté clarito y que diga, no puede conducir más allá de 8 horas seguidas. Normalmente se para cada 2 horas para hacer unas pausas activas y una buena hidratación, pero no sé, la ley si estipula exactamente un número específico de horas o no está claro eso. Profe, no sé si es que si es que está en silencio, pero no le escucho, o soy yo capaz. No Lo se que yo le escucha. puedo decir, compañero, es No que dentro de la escuchamos. ley de tránsito no está estipulado las horas apropiadas para conducir. Compañeros, Tiene la opción de conducir 2 horas y hacer un descanso de 45 minutos, eso sí. eh, compañeros, en la nueva ley compañeros, en la nueva ley que recién aprobaron está eso también ya, 2 horas de conducción por el aspecto de los accidentes de tránsito y media hora de descanso. Media hora de descanso, 45 minutos se tomaba más antes. Eso es lo que uno se hacía prácticamente. No está dentro de la ley, pero como el compañero lo acaba de mencionar dentro de la ley, pues que bueno. Por ejemplo, en Europa, parte de Europa, uno se maneja bajo un tacómetro. Ahí sí se maneja 2 horas, 45 minutos de descanso, 4 horas, 1 hora de descanso y continúa. Pero 8 horas de trabajo nada más. Ahí no puede ya conducir más. Eso es en la ley europea. Allá se previene bastante la integridad y la vida del conductor. Aquí, Guatano, aquí, dése cuenta, aquí nosotros somos, ponte al volante y quieres ganar más, maneja más. Por eso es que ha habido muchos accidentes, compañeros. Pero bueno, como dice el compañero que ya está en esta ley que recién han reformado, que sea verídico y que se cumplan todos los compañeros conductores que somos. Eso, compañerito. No le escuchamos, ingeniera. Está en silencio, parece su micrófono. ¿Ahí me escuchan? Tal vez. Sí. Ah, Sí. ya. Ahí lo escuchamos. Ya. Me saqué los audífonos. Bueno, Sí. disculpa nomás que estábamos No, conversando. tranquilo, no se preocupen, está bien, está muy bien. A ver, lo que yo les decía que en carretera se puede, en el reglamento del IES, me parece que es el 2393, consta que se puede conducir ininterrumpidamente 4 horas con un descanso de 45 minutos. Pero si, como mencionó uno de sus compañeros, ya hay una nueva ley reformada, voy a revisarla
porque eso es lo que se tenía en el IES en cuanto a las horas para poder descansar. Incluso había un registro oficial de la duración del trabajo de los vehículos que circulaban en la carretera y ahí también constaba ese tema. Si es que esta ley ha sido reformada, ya lo voy a revisar porque esta ley es de 1990, me parece. Puede que ya la hayan reformado. Y les comento y hablaré con la persona para ver si es que encuentro la ley reformada para que le suban también a la plataforma y tengan ustedes como bibliografía. Buenísimo, profe, muchas gracias. Ya, esa tarea me llevo yo, ¿ya? Mientras ustedes hacen las otras. Perfecto. Qué bien, qué bien. Bueno, aquí todos trabajamos. Ahí vamos a trabajar, o sea, los carnavales. Aquí todos trabajamos. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque estamos como 36 minutos en exceso. Nada más ya, doctora. Muchísimas gracias. Descansemos Claro ya. que sí. Entonces me comprometo a buscarles esa ley y voy a pedir que les suban a la plataforma también, ¿sí? Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco mucho por la presencia, por la participación y adicionalmente, bueno, nos veremos la próxima clase, continuaremos con las otras unidades que nos quedan pendientes. Cualquier cosa, no se preocupen, llámenme por favor para dudas que tengan del trabajo, si es que necesitan alguna revisión, para alguna tutoría, no tengo ningún problema. Si es que no les contesto, envíenme un mensaje vía WhatsApp y yo les devuelvo la llamada. No se preocupen por eso, ¿sí? Solamente el día sábado y domingo, bueno, día sábado en la tarde y domingo no voy a poderle responder porque voy a estar de viaje, pero los demás días no hay ningún problema. Buen feriado a todos, que pasen bien, tengan una buena noche y un excelente descanso. Muchas gracias, Inge, igualmente.